lo estuvimos analizando. Hoy es la tercera enseñanza sobre la serie El Pecado, ¿sí? Y el título de hoy es El crecimiento del pecado, ¿sí? Hablamos del origen, de cómo fuimos infiltrados por una semilla, cómo fuimos infectados por el pecado y cómo ahí va creciendo en la humanidad, que es el tema de hoy, el crecimiento del pecado. El Señor me mostraba que este tema era muy importante porque en la iglesia se infiltra, hay manifestaciones de pecado y a veces lo toleramos, y eso es lo que Dios no quiere, que se tolere el pecado en su iglesia, entre su pueblo, ¿sí? De repente se dan casos en que la persona empieza a tener actitudes pecaminosas, no las presenta delante de Dios y las adopta como un estilo de vida, y de repente suceden cosas por ahí, ¿sí? Entonces Dios nos va a estar hablando. En esta serie estaremos tratando de tocar y desmenuzar temas muy importantes, no el día de hoy, pero en los días que vienen en los servicios hablaremos y seguramente se solucionarán algunas dudas que tenemos. Esa es la idea y es lo que le pedimos al Señor, que nos dé la sabiduría, que Él nos apoye, que por nuestra cuenta no lo podemos hacer, ¿verdad? Para que entendamos. Tocaremos temas como hay personas que les gusta tomar alcohol y a veces no se entiende si eso es pecado, si no es pecado. Bueno, estaremos hablando de eso en su momento, y así algunos otros temas, cuestiones del noviazgo, ¿sí? Actitudes entre los novios, hasta dónde son permitidas las manifestaciones de cariño y cosas así, hasta dónde es pecado, hasta dónde es bueno, hasta dónde no, cosas que nosotros sabemos. Dios puso en nosotros ese discernimiento, pero es labor de la iglesia decir las cosas bien claritas, ¿sí? Y así como estaremos tocando más cosas, ¿sí? Entonces, por lo pronto hoy hablaremos sobre ese crecimiento del pecado, y le voy a pedir que sea tan amable de buscar en Génesis capítulo 6 versículo número 1. Como usted entenderá, este tema es un tema importante y no podemos hablar conceptos, pensamientos, ideas de hombres, filosofías humanas. Tenemos que basarnos en la palabra de Dios. Entonces, pues son predicaciones en las cuales vamos a tener que estar anotando, vamos a tener que estar buscando en la Biblia, o poniendo mucha atención a anotar y después en nuestra casa ver, porque es necesario estar leyendo varios pasajes en apoyo al tema. Génesis capítulo 6 verso 1, ahí al principio de la Biblia. Bueno, vamos a leer. Dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido que me ayudes, Señor, en la predicación de este tema tan importante y necesario, Señor. Dame la sabiduría para predicar tu palabra sin equivocación, Señor.
y que toques el corazón de los que aquí estamos, Señor. Que tu palabra redarguya el corazón de los que estamos aquí y seamos renovados. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, fíjese qué historia tan interesante, ¿verdad? Estos gigantes que había antes en la tierra y después hubo más gigantes después de que se llegaron, dice el verso 4, los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Ahí la palabra es clave, es fundamental, les engendraron hijos. Si usted después estudia, hay unas posturas ahí teológicas sobre este punto en donde pues se dice que los hijos en línea descendiente directa de Adán eran los hijos de Dios, es decir, como usted que es hijo de Dios, y los de allá afuera, decimos los de allá afuera, es decir, los que no son cristianos o los que no han nacido de nuevo. Hay varias formas de poderlo identificar sin ser despectivos, ¿verdad? Pero en donde ellos decimos nosotros no son hijos de Dios, o sea, no todos somos hijos de Dios, todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La Biblia dice que hijos de Dios son aquellos que hacen la voluntad de su Padre, Dios, y son hijos del diablo los que hacen la voluntad de su padre, el diablo, ¿sí? Aparte de eso, ya de una enseñanza extra es en donde les dice a los jóvenes: no te unas en yugo desigual con los incrédulos. No puedes y no debes hacer consuegros a Dios y al diablo, ¿verdad? Imagínate, ¿cuántos de aquí quieren tener de suegro al diablo? No, pues no se unan en yugo desigual, ¿sí? Pero fíjese que esa es una interpretación. Otra interpretación en la teología es que sucedió literal, aunque presenta muchos obstáculos esa postura, ¿verdad? En donde ángeles caídos se relacionaron con seres humanos y de ahí hubo esos ángeles de los que se mencionan aquí, ¿verdad? Estos, dice, fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Si fueron ángeles de Dios o si fueron ángeles caídos, ¿verdad? Que se unieron. Entonces es algo en lo cual está ahí que realmente si usted se inclina más, lo satisface, le da más evidencia a lo que usted ha estudiado por creer una cosa o le da más evidencia a otra, en realidad eso no importa, ¿sí? No importa, eso no es lo trascendente. Por eso en el diluvio Dios volvió a poner un orden en todo eso, ¿sí? Lo importante es los temas fundamentales que nos ayudan en nuestra comunión con el Señor. Lo otro es bueno estudiarlo y que es bueno que cada quien tenga una forma de pensar, una postura sobre de eso. Pero si usted ve en qué nos afecta a nosotros, si fueron ángeles que se llegaron a las mujeres o si fueron los hijos de Dios, es decir, los hijos de Adán con los descendientes de Caín, a nosotros en qué viene a afectarnos una situación así. Entonces eso es irrelevante, ¿verdad? Pero lo importante es que dice la palabra de Dios que vio Dios, dice el 5, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿sí? Era mucha la maldad en la tierra, mucha la maldad. La degeneración del género humano avanza rápidamente, a pesar de que en estos tiempos del Génesis había hombres de Dios como Enós. Si usted se fija en las genealogías ahí de los capítulos 4, que empieza a ver los descendientes de Adán hasta llegar a Noé, ahí va a encontrar a Enós y ve algo muy interesante que dice que cuando Enós nació, a través de Enós la gente volvió a tener comunión con Dios. Y no se abunda más de eso, pues sin duda que era un personaje importante ahí, ¿verdad? A pesar de hombres de Dios como Enós o como Enoc, que caminó con Dios también, son personajes diferentes. El mismo Noé que halló gracia delante de Dios, ¿sí?
Cuando en el verso 7 del capítulo 6 de Génesis dice Dios que raeré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hasta las aves, ¿verdad? No se salvaron del diluvio. Alguien puede decir, pero ellas andan volando por encima de las aguas. El águila vuela por encima de los problemas, pero se cansaba de tanto volar, tenía que pararse ¿en dónde? En el agua. Sí. Pero los patos pueden. Y hay siempre gente que le quiere buscar, ¿verdad? El Señor acabó con todo eso. El verso 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Sí, el ser humano muchas veces se jacta de su buen corazón. O nosotros decimos a veces, ¿verdad? Aquella persona, es bien buena gente. ¿Usted conoce a alguien que sea bien buena gente? Sí, ¿verdad? Yo creo que sí conoce usted a alguien buena gente. Pues, ¿a poco no conoce al pastor? ¿Verdad? Entonces, si no, yo conozco a alguien que es bien buena gente, ¿verdad? Conozco a una persona que tiene un buen corazón. Bueno, porque vemos actitudes nobles en las personas y decimos nosotros, bueno, esa persona, pues mira, tuvo buena actitud. Me di cuenta que le hicieron esto y mira, no reaccionó como a lo mejor yo hubiera reaccionado. Se aguantó esa persona. Es buena persona, mira, ayuda. Entonces sí, nosotros que tenemos destellos pues de bondad, pero la palabra de Dios, ¿verdad? Nos dice algo diferente. Nos jactamos del buen corazón, pero nosotros no vemos la maldad que hay dentro de nosotros. No la vemos porque la creemos, la justificamos. Vemos la maldad de otros. Vemos la maldad de otras personas, ¿sí? Antes de salir de mi casa, veía ahí en el noticiero, ¿verdad? Se hacía una reflexión sobre en la ciudad de Tijuana, creo, en el norte del país, un hombre con un soplete empezó a disciplinar, iba yo a decir, pero no, a torturar a su hijo con un soplete. Lo quemó. La mamá se interpuso cuando se dio cuenta de eso y también la empezó a quemar, ¿sí? La mamá está muy grave, con quemaduras de 3er grado, la pobre, y el niño falleció. Entonces vemos, eso es nada más un ejemplo de tantísimas cosas, ¿verdad? Antes había una publicación, no sé si todavía esté, pero yo la veía de niño ahí en los puestos de periódicos, ¿verdad? Y se quedaba uno así, se llamaba La Alarma. Y pasaban cosas bien crudas ahí de plano, o sea, nada de censura ahí en las imágenes, como hoy a veces se trata de cuidar un poquito eso, ¿verdad? Entonces vemos que la maldad está en las personas, ¿sí? ¿Cómo podemos asegurar que no hay nada bueno en el hombre? ¿Por qué lo decimos nosotros? ¿Sí? Bueno, lo decimos los cristianos porque nuestro Señor Jesús lo dijo en los evangelios. Nosotros solamente lo estamos repitiendo. ¿Se acuerda cuando el Señor dice, ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos? Hay maldad, está la semilla del pecado en nosotros, pero nosotros queremos a nuestros hijos, los cuidamos, ¿sí? Si alguien se mete con nuestros hijos, somos capaces hasta de matar, ¿sí? Pero a nuestros hijos, o sea, fíjese qué contrastes, ¿no? Mateo 12:34, voy a tratar de no detenerme mucho en los pasajes para avanzar. Póngase listo. Mateo 12:34 dice Jesús, generación de víboras a los religiosos en aquel tiempo, ¿verdad? ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca, ¿qué saca? Malas cosas, ¿sí? Pues dicen que la cuchara saca lo que tiene la olla, ¿no? No puede sacar otra cosa, ¿no? Sino lo que tiene ahí. Entonces, el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Era como que el Señor se sorprendió de ver que la gente hablaba cosas buenas, pero Él sabía lo que había en su corazón.
Hace poco tiempo una persona me habla, ¿verdad? Como tratando de, pues no sé si de justificarse, aparte pues pedir consejo, y me decía, es una persona que conoció del Señor hace mucho tiempo y por situaciones que pasaron ahí en la iglesia donde se congregaba esta persona, dejó de congregarse. De vez en cuando esa persona a mí me visita, me decía, oye, vamos a desayunar o algo, y nos juntábamos, ¿verdad? Y después de un tiempo me dice esta persona, ¿sabes qué? El Señor está tratando conmigo y yo estoy sintiendo necesidad del Señor. No, pues qué bueno, después de un tiempo, muchos años, ¿verdad? Y me dice, pero mira, es que me están buscando estas personas y pues quieren que vuelva a la iglesia. Y yo le digo, pues vuelve a la iglesia, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es tu duda o por qué no lo quieres hacer? Dice, no, pues no sé, ¿tú qué vas a pensar de mí si yo vuelvo a esa iglesia? Le digo, ¿yo qué voy a pensar de ti? Tú tienes que buscar del Señor. Sí, yo tengo, ve, busca del Señor. Le digo, nada más te voy a dar un consejo. Haz lo que dicen, pero no hagas lo que hacen. ¿Sí? Y ahí en la esperanza de que se esté predicando la palabra de Dios, porque hay lugares que no por ser iglesia se predica la palabra. Entonces se debe ejercitar el discernimiento para uno poder entender. ¿Sí? Hay mucha decepción en las personas de lugares en donde no se habla la palabra. ¿Sí? Y usted, nos dice el pastor Chuy, prepárense, háblenle a la gente. Ahí donde la gente que tienen sentada frente a ustedes son gente inteligente, no los subestimen. Unos de ellos están muchos más preparados que ustedes, los pastores. Entonces ustedes tienen que hacer su labor. La gente ve, la gente los está mirando. Prepárense. Entonces hay gente, ¿verdad?, que bueno, trata de recurrir a veces a otras situaciones, artimañas, técnicas, tácticas, como se le puede decir, para tener a la gente, ¿verdad?, sumisa, o no hablándoles temas, ¿verdad?, que inquieten. Dice la palabra de Dios también en Mateo 19, verso 17, y ahí mismo que estaba, aprovechando que estamos en Mateo, dice el Señor Jesús, ¿por qué me llamáis bueno? ¿Se acuerda que un jovencito le dice, ¿por qué me llamáis bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuántos hay buenos? La Biblia dice que ninguno es bueno. ¿Sí? Ninguno es bueno, solo Dios. Entonces todos estamos en la misma categoría de que necesitamos a Dios, si no, no nos vamos a salvar. Esto no debe de ofender a nadie, lo dice la palabra de Dios. ¿Sí? Y lo dice para todos los seres humanos, porque traemos esa semilla de la cual hablamos en un servicio anterior. Cuando la maldad encuentra lugar en el corazón de las personas, es cuando el amor se enfría. Le voy a repetir, cuando la maldad, esta maldad que Dios vio que estaba creciendo muchísimo, la maldad que se arrepintió de haber hecho la obra de sus manos al ser humano, esta maldad encuentra lugar en el corazón de las personas, entonces es cuando el amor se enfría. Mateo 24, 12, vamos ahí, Mateo 24, verso número 12, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero, hay un pero, ¿verdad? Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, aquí estos pasajes nos dicen que se ha multiplicado la maldad en el mundo desde el Génesis, lo dijo el mismo Señor, ahora lo estamos viendo miles de años después, dicho por el Señor Jesús. Se multiplicó la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El amor de muchos se enfriará, pero no el amor de todos. Quizás unos bien poquitos queden, pero no todos. ¿Sí? Jesús está entonces animando a sus discípulos para que el amor de ellos no se enfriara por el aumento de la maldad en aquellos días. ¿Sí?
es interesante, por haberse multiplicado la maldad. Esa palabra maldad se tradujo, esa que usted tiene ahí en su Biblia, se tradujo de un vocablo griego, anomia. Es el original como se escribió la escritura, anomia. Significa ilegalidad, violación de la ley. De ahí se tradujo maldad. Impiedad, o sea, pecado. Infracción, infringir la ley. Iniquidad, transgresión. Entonces, por haberse multiplicado la ilegalidad, podemos leerlo así, por haberse multiplicado las violaciones de la ley de Dios principalmente, pero también de las autoridades que están puestas por Dios. Toda autoridad está puesta por Dios. ¿Se acuerda que así dice la Biblia? Y entonces vemos que muchos de esos gobernantes son los mismos o los primeros que violan las leyes sobre las cuales ellos juraron y les fue tomada protesta que las iban a cuidar, y que si no el pueblo se los demande. Y cuando el pueblo se los demanda, ¿qué hacen? Soy de palo. ¿Sí? Tengo orejas de pescado. Algunos. Entonces, el amor de muchos se enfría al ver la ilegalidad, al ver las anomalías. El amor de muchos se enfría cuando ven que en su casa no hay orden. Cuando ve que en su casa cada quien hace lo que quiera, brinca, patalea, entonces el amor de muchos se enfría, porque la maldad se está multiplicando. Sí. Cuando la mujer ve que el esposo hace lo que él quiere, se le empieza a enfriar el amor. Cuando entra la maldad en el corazón, el amor de Dios, o el amor a Dios más bien dicho, se enfría. Jesús estaba hablando en este pasaje que leemos de Mateo 24 de la destrucción de Jerusalén, que en esos días iba a suceder. Muchas de las cosas iban a enfriar el amor de muchos y podían dejar de seguir a Jesús. Todos aquellos que lo seguían, eran 12 el primer círculo del Señor, pero se estima que era un promedio de 300 personas que lo seguían, aparte de los discípulos, los siguientes círculos allegados al Señor de discípulos. ¿Sí? Entonces fíjate lo que dice ahí Mateo 24, vamos a leerlo un poquito nada más. En el verso 7 o desde el verso 6 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Eso es lo que estamos escuchando ahorita, ¿verdad? A mucha gente ya se le cuecen las habas de que Estados Unidos y Rusia se den un entre, o cuando menos con Norcorea, y los norcoreanos y todos están como hacha para calar sus nuevas armas, ¿sí? Y está el ambiente así, o cuando menos es lo que nos hacen ver a nosotros, que ahí está el ambiente así de provocación, ¿verdad? Dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es así. Rumores de guerras es necesario, y guerras, pero todavía falta. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre, dice Jesús. ¿Sí? Muchos tropezarán, entonces se entregarán. ¿Quiénes se entregarán? Unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este último pasaje que leímos nos provoca esperanza, y es en donde Jesús quiere que pongamos nuestros ojos. ¿Qué es lo que iba a suceder en aquellos tiempos? Dice el verso 7 que leímos: guerras, hambres, terremotos. Del 9, tribulaciones, los matarán, los odiarán. Todas esas cosas iban a suceder y podrían enfriar el amor de los discípulos. La violencia, la maldad puede enfriar el amor de un cristiano ferviente. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ese va a estar ahí. A pesar de que veamos tantas cosas que suceden, tú no te desanimes.
las guerras y lo que ves, las guerras dentro de la iglesia, las guerras dentro de los hogares, en las familias. Ves que tu esposo era un buen cristiano o parece buen cristiano en la iglesia, pero en tu casa ya no es el mismo. Dice la palabra de Dios, persevera hasta el fin. No te desanimes por eso, que es un reto, ¿no? Porque nosotros vemos a las personas y nos desanimamos, se nos quitan las ganas de venir a la iglesia, de estar adorando juntos en familia, sabiendo que antes de llegar a la iglesia nos aventamos un buen round, y saliendo de la iglesia pues es como el segundo tiempo, ¿sí? Yo veía a unos, una promoción que están haciendo ahí de dos que van a boxear, ¿verdad? Un boxeador con un peleador, y cómo se dicen cosas, muchas cosas, ¿verdad? Lo bueno que se las decían en inglés, ¿sí? Entonces decían tantas cosas. Yo digo, así están algunos matrimonios. Se dice, de lo que se trata es de enfurecer, de lastimar, de dañar, ¿sí? Entonces eso hace que el amor de las personas se enfríe, ¿sí? El amor se enfría también cuando alguien se cansa de una situación. Una mujer en una ocasión, una hermana me decía, pastor, ya me cansé. Dice, fíjese que cuando yo me casé muy enamorada. Pues yo creo que todos y todas, ¿verdad? Muy enamorada, con mucha ilusión. Yo amaba a mi esposo, pero ahora no sé qué me pasa, me cansé. Ahora siento rechazo, no quiero estar con él. Se me fue el amor. Sí. No es que se fue el amor, sino que se enfrió. En consecuencia, entonces aparecen esas cosas que impiden una buena relación. La maldad hace que muchas veces nos enfriemos. La maldad en el mundo ha ido creciendo, se multiplicó, ¿sí? Y hace que nos enfriemos, nos desanimemos, pero el Señor no quiere eso. Él dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, ese verá la gloria de Dios. No quiere que nos desanimemos por la maldad. Un muchacho también que estuvo varios años en la prisión, en la cárcel, ¿verdad? Porque cometió delitos y pues Dios ahí trató con él, pero sigue ahí sin buscar de Dios ni nada. Pues él tiene 3 hijas, su matrimonio pues se terminó, están divorciados, pero él tiene 3 hijas, ¿verdad? Entonces él me contaba que sus hijas lo adoran literalmente, ¿verdad? Lo adoran y lo ven, y papá por aquí, por allá, lo llaman por teléfono. Él las ve una vez al mes, ¿sí? Las hijas están muy contentas, son pequeñas y quieren a su papá y lo adoran, lo llenan de besos, ¿verdad? Y él dice, mis hijas me adoran. Usted sabe que utilizamos esas palabras, ¿verdad? De que lo adoran, no de que le pongan veladoras y eso, ¿verdad? Sino de que lo adoran, de que lo quieren y todo eso, ¿verdad? Las hijas lo llaman, dice, me llaman mis hijas y me dicen, papi, ¿cómo estás? ¿Cuándo vas a venir a vernos? Y él pues se siente bien contento, él se cree que es adorable porque sus hijas lo adoran, ¿sí? Y es que las hijas tienen una necesidad de papá que no se aguantan. Una vez cada 3 meses tienen una necesidad de papá que no se aguantan. Entonces yo le digo, ellas te aman porque te necesitan, no porque tú seas bueno, porque hay maldad en tu corazón, porque uno sabe lo que esa persona sigue haciendo, porque ese tiempo en la prisión fue a tomar curso, ¿sí? Salió graduado. Entonces hay maldad en él, sí. Pero las hijas tienen necesidad del padre, lo aman, sí. Entonces esto es importante para que nosotros nos demos cuenta también. Hay maldad en el mundo, pero nosotros tenemos una grande necesidad de Dios, como estas niñas que no nos aguantamos de Dios, o sea, de verlo, de estar con Él. Nosotros estamos en este peligro. La maldad sigue existiendo y va en aumento. Esto podría enfriar nuestro amor hacia el Señor. Eso sería terrible para nuestra vida espiritual, ¿sí?
mas el que persevere hasta el fin será salvo, dice Mateo 24:13 que ya leímos, ¿sí? Al hablar, fíjese, de la época cercana al regreso a la tierra, Jesús afirmó, ¿sí? En Lucas 17, versículo número 26. Lucas 17, verso 26. Dice, como fue en los días de Noé. Esto fue dicho miles de años después de cuando ocurrió el diluvio, de cuando Dios anegó el mundo por la maldad. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre, de Jesús. 27, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó. ¿A quiénes? A todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió cielo. ¿De dónde? Llovió fuego del cielo y azufre y los destruyó a todos. Llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día la gente vivía ignorando la realidad del juicio que se acercaba. Ellos comían, lo acabamos de leer, bebían, se casaban, compraban, edificaban, realizaban todas sus actividades cotidianas sin ninguna preocupación, es lo que está diciendo. Tome en cuenta esto que le voy a decir. Fíjese, todas las cosas o actividades a las que el Señor Jesús hace referencia que se hacían en los días de Noé y en los días de Lot, no eran pecaminosas en sí mismas. Se casaban y se daban en casamiento. Eso no era pecaminoso en sí mismo, ¿verdad? ¿O es malo casarse? No, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que no es bueno que el hombre esté solo. Algunos se equivocan, ¿verdad? Pero no se refiere a eso. Compraban, ¿es malo comprar? Bueno, en excesos, dicen, ¿verdad? No eran pecaminosas todas esas actividades en sí mismas, pero aquí está la enseñanza. Mira, de igual forma en nuestro tiempo las personas están concentradas en sus vidas diarias, ignorando que hay un día fijado para el juicio por sus pecados. Todos tienen planes, todas las personas tienen sus planes, se divierten, piensan que tienen toda una vida por delante sin saber que un día el juicio de Dios los sorprenderá y será muy tarde. Vemos en el mundo la gente, ¿verdad? Cuando se van a casar, pues están pensando más en ellos que realmente en si es la voluntad de Dios. Las personas tienen sus planes de construir, de comprar, de ir, de hacer, de comer, de beber, todo, pero en lo que menos piensan es en Dios. ¿Está de acuerdo con eso? Así anda toda la gente. Bueno, dice la palabra de Dios que así como ahorita está la gente, dice que así estaban en los días de Noé y en los días de Lot. Así estaban como la gente está hoy en día. ¿Cómo? Sin tomar en cuenta a Dios, haciendo lo que ellos quieren. Y aparte, todavía más, ¿sí? La maldad hace que muchas veces nos enfriemos, nos desanimemos, pero el Señor no quiere eso, ya lo hemos dicho, no quiere que nos desanimemos por la maldad. Pero miremos a Lot. Lot se abrumaba, dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8, hago la referencia, que Lot se abrumaba, se afligía él por la conducta libertina de los hombres de Sodoma y Gomorra. Su alma era atormentada día a día por los hechos que estas personas cometían. Él estaba viviendo en esa ciudad y veía lo que la gente hacía. Imagine al pobre Lot en una ciudad perversa, porque su maldad era grande. Dice Génesis 18:20 que la maldad de los hombres de la población de Sodoma era
la maldad era grande, sobremanera, era grande. Eran hombres malos en gran manera, dice ahí también Génesis capítulo 13, versículo número 13, en gran manera. Había una maldad ahí, ¿sí? Solo Lot con su familia era justo. Día a día este hombre miraba las perversidades de la gente o lo que la gente hacía, pero eso no lo desanimó a Lot de seguir a Dios o de hacer lo que ellos hacían. Él no se contaminó de eso. Su mujer sí. Entonces nosotros no debemos de desanimarnos aunque la gente haga la maldad. No debemos nosotros seguir a las multitudes. Debemos de imitar a Lot. Aunque él estaba en una ciudad muy corrompida, él no se desanimó a hacer lo malo. No fue influenciado a hacer lo mismo que ellos. ¿Usted se acuerda de los pecados de Sodoma y de Gomorra? Son parecidos a los de nuestra sociedad. Ezequiel 16, versículo 49 y 50, se lo voy a leer. Ahí de Ezequiel 16, en referencia a Sodoma, dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma. Dice: tu hermana soberbia. Fíjate lo que había ahí: saciedad de pan y abundancia de ¿qué? De ociosidad tuvieron ella y sus hijas, o sea, los moradores, ¿verdad? Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Verso 50: se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí. Cuando lo vi, ¿qué hizo el Señor? Las quité. Entonces vemos la condición de Sodoma, ¿sí? Dice que había soberbia, había saciedad de pan, lo tenían todo, abundancia de ociosidad. Entonces fíjate lo que estamos diciendo: la maldad fue creciendo. Desde el Génesis Dios vio que la maldad en los hombres era mucha y dijo: los raeré de la tierra, los quitaré. Noé halló gracia y a él lo preservó junto con su familia, ¿sí? Pero el mundo siguió en esa contaminación, y Jesús en su tiempo aquí en la tierra dijo: como en los días de Noé, así también será. Así sucede hoy, que la gente está comiendo, se casa, la gente está metida en sus proyectos, en abrir sus negocios, en buscar la chuleta de cada día, dice la gente. Cada quien está metido en lo suyo y se olvidan de Dios. Pues así estamos como en los tiempos antiguos del diluvio, de Noé, de Lot. Estamos igual, ¿sí? Con la maldad, ¿sí? Al considerar los pecados de Sodoma y de Gomorra, podemos encontrarles también cuáles eran. Ya vemos que había exceso de ociosidad, la gente estaba saciada. ¿Por qué la gente se hace ociosa? Porque lo tiene todo, ¿no? Lo tiene todo. Y entonces, ¿a qué se dedica? Pues al Facebook, al celular. No digo que todos, ¿verdad? Pero hay un desequilibrio, porque lo tienen todo. Entonces el chamaquito, en lugar de que ahora en las vacaciones lo pongas a pintar, arreglar el patio, hacer tantas cosas, no, ahí están todo el rato con el teléfono celular. Y luego pues nada más le dicen: jefa, tráeme una torta de jamón. Y rápido. Y luego viene la mamá y: ay, tenga mi pollito, ¿verdad? ¿Quiere que se la dé en la boca? Y luego la agarra y la muerde y dice: está fría, caliéntamela. Ya va la mamá y se la calienta y luego se la trae. Ay, me quemé, ahora enfríamela. El caso es que no les da gusto. Y así hay mucha gente que tolera muchas cosas, de los cuales cuestión de tiempo para que empiecen a sufrir consecuencias. La Biblia no lo dice, pero el mundo sí cría cuervos. Ya sabemos lo que sigue, ¿verdad? La maldad va creciendo, ¿sí? Los pecados de Sodoma y Gomorra, si los consideramos, encontramos también más datos. Génesis 19:5. Bueno, uno de los primeros pecados que pensamos es la homosexualidad, lesbianismo, por la intención que aquellos hombres tuvieron de abusar sexualmente de los ángeles que fueron a prevenir a Lot para que saliera. ¿Se acuerda esa historia?
Dice Génesis 19:5, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. No era para, no, conozcamos no es así como que, mire, pues, vecinos, les presento al ángel, ¿verdad? Al arcángel Gabriel. Y mire, pues este es el vecino y mucho gusto, ya se conocieron. No, era para, conozcamos es para tener relaciones sexuales con ellos, ¿sí? Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Salió y cerró la puerta, ¿verdad? Yo creo a su familia le dijo: le cierran y no me hablan, solamente la clave que yo toque me abren, ¿sí? Y les dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Si nada más se tratara de conocer, ¿por qué dice que no hagas tal maldad? ¿Sí? Hay unas versiones en la Biblia que dicen: sácalos para que los violemos, ¿sí? Entonces imagínate, si eso pretendían hacer, es que era alguien nuevo, porque esa era la práctica de ese lugar. También en el libro de Ezequiel nos habla de otros pecados por los cuales fueron condenados, como la soberbia, la gula, la avaricia o sociedad, injusticia social. Esos mismos pecados son los que ahora vemos en nuestros días, lo cual ofende directamente a Dios, encendiendo su ira, la cual pues se va a desencadenar en el juicio para todo el mundo. Es lo mismo que vemos hoy en día, injusticia social, sí. No, la gente no respeta las leyes, los jóvenes no respetan a sus padres, la gente, ¿verdad?, en sus conceptos busca hacer lo que quiera, defienden la homosexualidad, defienden tantas condiciones, desviaciones, ¿sí? Estamos en tiempos similares. Los creyentes deben vivir en una constante expectación, preparación para el regreso de Cristo, en contraste con el descuido indiferente de los incrédulos, que están absortos en las cosas de la vida diaria como si ellas fueran permanentes. Usted y yo no nos dediquemos tanto tiempo a las cosas de la vida diaria, porque esas no son las permanentes. Demos lugar a Dios. Nosotros no nos dejemos llevar por este mundo y que estamos como en los tiempos de Noé y como en los tiempos de Lot, viviendo lo nuestro, ¿sí? Mucha gente se levanta por la mañana con tanta ilusión de todas las cosas que tiene que hacer. Desde un día antes planea todo lo que va a hacer. En la mañana voy a ir a comprar esto y voy a ir a acomodar esto y le voy a poner esto a mi negocio y voy a acomodar y voy a ir a hacer. Y bueno, hacen todo, ¿verdad? Y entre toda la lista que hacen, no está ahí: y voy a tener un tiempo con Dios. Están metidos, ¿verdad?, en su propio mundo, como en los días de Noé, como en los días de Lot, ¿sí? Parecía que las personas creían que estaban viviendo en tiempos normales en la época de Noé. Ellos no se sentían que estaban mal. Justo antes del diluvio, ellos ignoraban el desastre que se acercaba. ¿De qué estaba hablando entonces Jesús? Él dijo que en los últimos días sería un paralelo de la sociedad de la época de Noé. Podemos investigar más a fondo la palabra de Dios, entender lo que Él quiso decir. Mira, en el libro de Génesis explica en qué consistían las condiciones de esa época. Poco tiempo después de que Dios pusiera a los seres humanos en la tierra, rápidamente la humanidad se encaminó a la autodestrucción. Siguiendo el ejemplo de Adán y Eva, que rechazaron las instrucciones de Dios, de lo que ya hablamos en las primeras predicaciones, la humanidad se volvió progresivamente hostil y corrupta, muertes entre hermanos, ¿sí? En la época de Noé, dice Génesis 6:5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, que todo designio, toda decisión de los pensamientos del corazón de ellos, de los seres humanos, era de continuo solamente el mal. Por eso dijo Dios que se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra. Le dolió en su corazón, dice el verso 6. Le dijo a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. En el verso 13, la tierra está llena de violencia.
Dios nos estaba lamentando por haber cometido un error. Dios no comete errores, ¿sí? ¿Por qué dice que se arrepintió Dios de haber hecho eso? No fue un error de Él. Dios dio a su creación humana la libertad para escoger entre el bien y el mal. Mire Proverbios 1:29, 30 y 31, búsquelo. Dios se sentía entristecido en su corazón al ver cuán lejos habían caído la humanidad de lo que se había pretendido originalmente. Verso 29, fíjese. Dice: por cuanto aborreció la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Dice el 31: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. 32: porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. ¿Sí nota aquí el libre albedrío? Tú puedes escoger esto, el mal, y te irá mal. Puedes escoger lo bueno y te va a ir bien, ¿sí? Dios puso eso. Estamos viviendo tiempos difíciles, peligrosos, ¿por qué no decirlo, verdad? Parece en Génesis capítulo 6, verso 3, que Dios le dio a la humanidad 120 años para cambiar sus caminos perversos. Entonces, fíjate, Dios dijo en Génesis capítulo 6, verso 3: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Sí? Los 120 años que habla aquí Génesis 6:3 se refieren al tiempo en que la paciencia de Dios iba a continuar con esa generación. ¿Sí? Una paciencia de Dios. Durante esos 120 años Noé predicó un mensaje de advertencia. Es el tiempo que Noé duró haciendo el arca. Imagínate, y predicando la palabra de Dios. ¿Qué hacía la gente? No creía, pero tuvieron su oportunidad, porque Dios no es injusto, ¿sí? Las personas que vayan al infierno no pueden decir que fue Dios injusto y no los previno, ¿sí? 120 años Noé predicó el mensaje de advertencia. Dios esperó pacientemente que se reformaran en su corazón. Primera de Pedro 3:20, le voy a leer. Dice ahí, Primera de Pedro 3, verso 20: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. Aquí habla de la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Muchos años, y la gente no quiso entender, y Dios era paciente. Viviendo en una sociedad perversa que se rehusaba a arrepentirse, pues solo Noé encontró favor delante de Dios como una persona justa, ¿sí? Hebreos 11:7 nos dice que fue movido por la fe. Dice: con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Entonces, hermanos, fíjense que debido a la violencia tan generalizada que imperaba en ese momento en el mundo, Dios decidió volver a repoblar el mundo por medio de Noé, de este hombre fiel, de sus descendientes. Génesis 6:17. Sí. He aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Todo lo que hay en la tierra morirá. No hubo sobrevivientes. No podían. Si Dios dijo que todo iba a morir, todo murió. No hubo sobrevivientes. ¿Sí? Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora, fíjate, por la violencia que se había multiplicado. Pero ¿cuál es la violencia hoy en la actualidad? El apóstol Pablo dijo que antes del regreso de Cristo el mundo viviría tiempos peligrosos, con buscadores de placeres, materialismo, inmoralidad, violencia, pereza, rechazo a las cosas de Dios. Lo dijo ahí en 2 de Timoteo 3, capítulo 1 en adelante. Se lo voy a leer.
Dice, también debes saber esto, 2 de Timoteo 3:1, que en los postreros días vendrán tiempos. ¿Cómo iban a ser esos tiempos? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Por qué son los tiempos peligrosos? Porque hay hombres que se aman a sí mismos, nada más piensan en ellos, buscan el beneficio de ellos, se olvidan de sus hijos, se olvidan de los demás, se olvidan de la esposa, nada más piensan en ellos, ¿sí? Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Fíjese, y sigue la lista: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, o sea, que tendrán apariencia de ser evangélicos, es lo que está diciendo, que su apariencia será de que conocen la palabra de Dios, pero negarán la eficacia de ella, o sea, de la palabra. Sí, se van a ver como que son buenos cristianos, pero son traidores. Sí, son, van en una iglesia, ¿verdad? Pero sin afecto natural. Calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. A estos evita. Es por eso son tiempos peligrosos. Sí. Si tú en la calle ves a una persona, imagínate, ves a una persona que mide 2 metros 10 centímetros y que tiene como 1 metro 20 centímetros de hombro a hombro, ¿sí? Y unos brazos y todo, y luego está todo pelón, y luego tiene una cicatriz que le empieza aquí como un rayo del Necaxa y le termina acá, y lo ves así grandote, ¿verdad? Y luego trae una pistola aquí y otra acá, y un cuerno de chivo, y luego le dicen el Chucky, ¿sí? Te lo ves en la calle que viene así y luego te viene volteando a ver así, ¿verdad? Y luego te ve a ti y luego te hace así, te revisa. ¿Tú qué haces? Lo evitas, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo le haces? Pero ni parece que mueves los pies, pero te retiras de ahí. Pero si te encuentras a una persona ahí que viene por el portal con su trajecito, con su corbatita, peinadito de Benito Juárez, te lo ves ahí caminando bien tranquilo y luego tú dices, ay, ese pues que lo vas a evitar, ¿verdad? No lo evitas, ahí baja uno la guardia. Dice la palabra de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia de que son hijos de Dios, de que han entregado su vida, pero negarán la eficacia de ella. ¿Cómo? Con sus actos, con su manera de vivir, con su testimonio. A estos evita. Una de las principales razones para que Dios trajera el gran diluvio en la tierra es que estaba lleno de violencia. ¿Sí? Génesis 6:13, le vuelvo a leer, dice: dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Génesis 6:13. Bueno, ahora rápidamente analicemos la época en que hemos vivido o que estamos viviendo. Si en aquel tiempo había violencia, ahora vamos a dar algunas cifras que yo investigué. Ha habido un incremento alarmante en la violencia global justo en los últimos 100 años. Esto es de los últimos 100 años. Las guerras en los últimos 90 años han matado más personas que durante los 500 años anteriores. Es lo que se tienen registrado por los estadistas. Se estima que solo en el siglo XX 203 millones de personas murieron por la guerra. ¿Sí? Estos datos están en el Atlas Histórico siglo XX, en su edición del 2010, donde dice el encabezado muertes por la guerra. De ahí salió este dato. Entre 170 y 360 millones de personas fueron muertas por los gobiernos en el siglo XX, ¿sí?
aparte de la guerra. Recientemente en los conflictos armados que ha habido, sí, pues ha habido más víctimas civiles que entre los mismos combatientes, sumando el 90% de las víctimas desde 1945. Solo en la última década la guerra ha cobrado la vida de un estimado de 2 millones de niños y ha dejado discapacitados entre 4 y 5 millones de niños más. Una forma silenciosa de violencia se lleva a cabo en el mundo por el aborto deliberado, por la muerte de inocentes. Una forma silenciosa. No tenemos idea de las mujeres que abortan nada más aquí en Ciudad Guzmán. Ya no nos metamos en otros rollos. De toda la promiscuidad que se vive aquí en nuestra ciudad. Ya no nos metamos en otros lados. Imagínate si sumamos lo de cada ciudad. Yo creo que ¿cómo medimos? ¿Cómo se mide eso? Pero Dios sí lo está mirando. Hay tanta violencia, tanta violencia. ¿A poco creemos que Dios no ve las conversaciones que tenemos en nuestros hogares? ¿A poco creemos que Dios no ve cuando un hijo, verdad, le habla feo y ofende a sus papás? ¿Usted puede creer eso? Hay personas que pueden decir, ¿cómo que un hijo agrede verbalmente a su mamá o a su papá? No, hermano, pues hay muchísimos casos. Hace un tiempo una hermana me decía, más bien un hermano me pedía ayuda, me dice, oye, ¿cómo le podemos hacer? Tengo un sobrino que golpea a su mamá. La golpea, dice, y cuando nos dimos cuenta en la familia, ya estaban pensando tomar medidas así muy drásticas. Dije, no, calma, no va por ahí. El hijo golpeando a la mamá así como, pues como quiera que sea el golpe es malo, ¿no? Pero pegándole feo a su propia mamá. ¿Cuántos casos de esos cree que suceden y que nosotros no nos damos cuenta? A veces nosotros solamente oímos gritos en la casa de un vecino, pero no sabemos bien realmente el infierno que están viviendo ahí dentro. O quizás tú has experimentado cosas así muy feas. Sí, la maldad está creciendo muchísimo, muchísimo. Muertes, cada vez más jóvenes que se entregan a la drogadicción. Toda esta violencia, toda esta cultura, toda esta apología del delito, en donde se exalta el cantar los narcocorridos y el que todos quieren ser así, de ese tipo de gente. ¿Sí? Se estima que cada año se realizan alrededor del mundo, esta cifra, bueno, la digo con reservas, a mí se me hace exagerado, 44 millones de abortos en todo el mundo. Imagínense. En una ocasión una mujer me abrió su corazón y confesó un aborto que había hecho. ¿Sabe que esa mujer fue perdonada por el Señor porque se arrepintió? Dios la perdonó porque Dios perdona, pero tiene esa herida en su corazón. Es como las infidelidades, no se olvidan, son como un tatuaje. Esa mujer hasta el día que se muera va a estar recordando lo que hizo, ya perdonada por el Señor. Ahora imagínense las que no están a cuentas con Dios, que a Dios lo conciben como una religión, que creen que por 2 Padres Nuestros y 3 Aves María se ponen a cuentas con Dios. No, la maldad en el mundo está como no tenemos una idea. ¿Sí? Hay una institución global, es el Consorcio Nacional para el Estudio del Terrorismo y las respuestas al terrorismo. Ellos han documentado más de 125,000 ataques terroristas violentos desde 1970. Un escritor, Mario Vargas Llosa, dijo que a todas estas personas terroristas había que matarlos. O sea, la violencia
con más violencia. Sí. Una mujer miembro de este consorcio, ahí en lo que yo leía, Marta, bueno, el apellido es lo de menos, Grisham, desafortunadamente dijo, parece ser cada vez más aceptable en ciertos sistemas de creencias matar a tantos miembros de otras comunidades religiosas como sea posible. Usted sabe que la ideología de Estados Unidos, que muchos de ellos son cristianos, en su ideología y en sus formas de intervencionista que tienen, su gobierno intervencionista, es matar gente para poder controlar, y no les interesa, o solo ellos sabrán si les cuál es el interés. ¿Sí? Mateo 15:19, Jesucristo dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estamos viviendo actualmente en una época en la que estos vicios se están volviendo más comunes. Los adulterios son comunes, ¿no es así? Los homicidios, ya no nos asustamos. Las fornicaciones, las relaciones sexuales fuera del matrimonio son tan comunes. ¿Sí? Solo cuídate. ¿Sí? Los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Sí? Ahora cuando vino el pastor Armando, y fuimos por ahí al centro a dar una vuelta, dejamos ahí el carro y lo me dice, oye, pero que él quería cargar su maleta, no, ahí déjala, dice, no, me vuelan la computadora, no, ahí en la cajuela, dice, no, en Guadalajara los ladrones tienen un aparato que van pasando por los carros en los estacionamientos y les da una señal de que ahí traes una tableta, de que ahí traes una computadora, le digo, sí, le digo, a ver, hay que calarle, a ver si te la roban. Dice, no. Le digo, no, los de aquí no creo que estén todavía tan actualizados. Dice, pues por si las moscas. Sí, dice, es tan común. Los falsos testimonios, las blasfemias. Estamos viviendo actualmente en una época en la que estos vicios son comunes, estos delitos que menciona la palabra de Dios. Varias investigaciones de nuestra cultura acá occidental han demostrado esta correlación entre la violencia, entre los medios de comunicación y los jóvenes con un comportamiento violento en la sociedad. Estos estudios muestran que en Estados Unidos, que es en donde más estadísticas hay, nos sirve como un referente porque todos les queremos copiar, ¿sí? Un niño típico ve más de 200,000 hechos de violencia, incluyendo 16,000 asesinatos en televisión antes de la edad de los 18 años. Antes de que cumplió 18 años, él ya miró todo eso allá en Estados Unidos. Los programas de televisión muestran 812 actos, son promedios, ¿verdad? Estadísticas, actos violentos por hora. Un estudio reciente encontró que un 15% de videos musicales contienen violencia interpersonal. Todavía hay otra fuente moderna de exposición a la violencia que se puede encontrar en el internet y los videojuegos. Vemos ahí, hoy las personas, alguien se está peleando y antes de ir a separarlos es ir a ver si traigo carga suficiente y datos para transmitir en vivo. ¿Sí? La violencia. ¿No le ha pasado a usted? Esto es algo de repente que yo algún día llegué a ver, a comprobar de manera personal. Un pleito por ahí en la calle, que dos personas se están agarrando a golpes, ¿verdad? Y a usted le toca ver, y luego usted ya está así casi como que, pues ¿a cuál le ayudo? ¿Sí? Ya está usted como, y dice, no, ¿qué pasa? Pues sí, o sea, esa es la maldad que está en uno y que quiere brotar, que somos incitados a la violencia. Sí. Oseas capítulo 4 verso 1, es muy importante, búsquelo. Oseas 4:1, o yo se lo voy a leer. A medida que aumenta la violencia en esta época, el mensaje de Dios todavía encaja mejor.
Mire lo que dice Oseas capítulo 4 verso 1. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Fíjese, perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, o sea, se cansará, el amor de muchos se enfriará. Dice, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. ¿Sí? El diluvio en los días de Noé, el fuego destructor en la época de Lot, se convirtieron en un ejemplo perdurable para la desobediencia. ¿Sí? Segunda de Pedro 2:5, ahí el apóstol Pedro repitió esta conexión que Jesús había hecho entre estos dos eventos, los días de Noé, los días de Lot, con los días actuales en los tiempos de Jesús, pero que hoy han pasado 2000 años y que son los mismos tiempos. Y esto explica Pedro, ahí en segunda de Pedro 2, verso 5, dice, no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, y trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y sí, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es lo que está diciendo Jesús. Así como en los días de Noé, en los días de Lot, eso está sucediendo hoy en día. Y Dios es el mismo. Y Dios va a destruir. Y en aquel tiempo salvó en un arca a Noé. En Sodoma salvó a Lot y a su familia. Los sacó huyendo. ¿Se acuerda que en Sodoma hubo un regateo, si me permite la palabra? Si hay 50 justos, no destruyes la ciudad. Dios le dijo, si hay 50, no los destruyo. Pero, no sé, los han de haber contado. Sacó el Señor ahí su medidor de santidad. No, mira, bueno, 45. No. Al último, pues, vámonos familia, nosotros nada más. Y la mujer se quedó convertida en una estatua de sal. ¿Sí? Dios es el mismo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que sin duda en estos tiempos, cuando el Señor venga como ladrón por la noche, sucederá lo mismo. Es con el propósito de acabar con la maldad, pero primero va a rescatar a sus hijos, como Lot, como Noé. Pero la gente vive teniendo por locos a Lot. La gente vive teniendo por locos a Noé. La gente vive teniéndonos por locos a nosotros, que estamos esperando que el Señor venga. ¿Sí? ¿Por qué entonces Dios no castigó a cada generación de la humanidad desde Jesús hasta acá? Ya han pasado 2000 años. Una razón bíblica es que Dios es paciente y misericordioso en su creación. Éxodo 34, verso 6, le voy a leer, dice, ponga atención, y pasado Jehová por delante de él proclamó, Jehová fuerte y misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Verso 7, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Está diciendo, no confundan la paciencia. Dios quiere que todos se salven, pero el que no se arrepienta no se le va a tener por justo. No cree que porque no le está pasando nada va a quedar impune. Dios va a tratar con él. Dios va a tratar de generación en generación, pero esta paciencia es para que la gente se convierta. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, no quiero la muerte del pecador, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Por qué te quieres ir al infierno? Si yo te estoy diciendo, ven conmigo y te perdonaré. Entrega tu corazón, te perdonaré. Pero la gente decide. ¿Sí? Romanos 9:15
Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. La historia se repite con frecuencia, hermanos. Ya al final de la enseñanza de hoy vemos nosotros que se repite. En los días de Noé, el tiempo del castigo vino cuando Dios vio que la maldad era mucha en la tierra, ¿sí? Que el hombre se inclinaba al mal. La advertencia de Jesucristo, ¿sí? Pasajes que ya leímos, Lucas 17, fue que cuando Él regrese con gran poder y majestad para salvar al mundo, que no lo espera, la gran mayoría de las personas estarán comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamientos, enfocados en su rutina diaria, sin conciencia de los tiempos peligrosos que estamos viviendo. Así como las personas en los días de Noé. Ellos estarán ignorando los mensajes de advertencia y rechazando los caminos justos de Dios. Hoy en la actualidad vivimos tiempos muy parecidos. Con esto termino. Muy parecidos a los días de Noé, a los días de Lot, donde el pecado, su rechazo al evangelio conducen a la sociedad de hoy al juicio divino. Nosotros debemos de confiar en la esperanza, esa esperanza del rapto, de que el Señor vendrá, esperando pacientemente que Cristo venga por su iglesia. Antes de que este día llegue, debemos mantenernos nosotros limpios de toda inmundicia, pregonar el mensaje del evangelio para salvación de las almas. Hermanos, la maldad siempre ha existido, seguirá existiendo mientras existe el mundo, pero esa maldad no nos debe enfriar de nuestro amor, de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Imitemos el ejemplo de Lot, imitemos el ejemplo de Noé, ¿sí? Que el amor siempre permanezca en nosotros, pase lo que pase alrededor. No perdamos nuestro primer amor, porque las consecuencias pueden ser muy graves para nosotros. Tú no te desanimes porque ves que otra persona está fallando. Tú no te desanimes porque otros no están buscando de Dios. Porque aquel que tenías en grande estima y que tú pensabas que era un gran hombre de Dios y lo ves que ha caído, que ha hecho cosas vergonzosas, tú no pongas tus ojos en eso. Tú, ¿verdad? Busca de Dios. Porque ese día vendrá. La moraleja, la enseñanza, la administración de hoy es que ya no le dediquemos tanto tiempo a nuestra vida diaria, que primero tomemos en cuenta a Dios. Que cuando tú, ¿verdad?, adopta estas buenas costumbres y buenos hábitos, cuando tú te levantas por la mañana, ofrezcas una oración al Señor, en donde lo tomes en cuenta, en donde le digas: Señor, ayúdame, en este día quiero agradarte, este día quiero estar bien con la familia, concédeme que en este día no haya pleitos en mi casa, cuando menos en lo que depende de mí, que en el trabajo yo pueda, Señor, hablar de ti, que no vivamos nada más planeando todo lo que tenemos y lo que queremos hacer y se nos olvide lo principal, que es tener una devoción con el Señor. Voy a pedirle que se ponga de pie, hermano, por favor.